Bueno, la aplicación Aula Virtual del Museo Arqueológico Nacional es una aplicación basada en la visita virtual que desarrollamos previamente y en este caso aplicada a los centros educativos, aplicada al uso en los centros educativos, ¿no? A que ellos puedan utilizar de una manera instrumental para sus intereses pedagógicos el desarrollo de la visita virtual, que como digo hicimos pues los 2 años anteriores, ¿no? Incluye una serie de recorridos temáticos por la exposición del museo, algunos prefijados, es decir, elaborados por el museo y que se proporcionan para que los alumnos y los profesores puedan hacer recorridos, bueno, pues más o menos estables, pero luego tiene otra herramienta potente que es un buscador que permite a los profesores, que permite a los tutores elaborar sus propios recorridos en función de las asignaturas o los periodos históricos que les interese en cada momento, ¿no? Bueno, estos son trabajos de un desarrollo muy lento, porque sobre todo comienzan con la fase documental, ¿no? Y ya en 2017 empezamos a planificar el análisis del currículo escolar, de los contenidos de todo el currículo escolar, desde primaria hasta bachillerato, para ver cómo poderlo ir encajando en los contenidos del museo, ¿no? En la estructura de la exposición del museo, ¿no? Y en 2018 es cuando ya se planteó el desarrollo informático, que se ha realizado básicamente a lo largo de 2019. Y en 2020 ya está operativo, aunque todavía continuamos perfeccionándolo y mejorando, con lo cual, bueno, pues hemos estado 3 años al menos en el desarrollo de la aplicación. No, con otra entidad científica, por así decirlo, no. Lo hemos hecho todo desde el museo con nuestros recursos o el de algunos colaboradores, ¿no? Sí hemos tenido apoyos, como el de Samsung, que nos ha apoyado tecnológicamente en ir mejorando y perfeccionando la herramienta, ¿no? Bueno, realmente desafíos tecnológicos tampoco ha habido muchísimos, ¿no? Las herramientas están en el mercado. El mayor desafío ha sido encajar los contenidos del currículo escolar, la información que los alumnos tienen que aprender en cada uno de los niveles educativos, o los conceptos a través de los cuales los profesores organizan la enseñanza, pues intentar casar esa información con la estructura y con los contenidos de la exposición permanente del museo, ¿no? Y con la información suplementaria que queríamos proporcionar a los profesores para ayudarles a organizar esos recorridos, esos elementos pedagógicos de la aplicación. Pues el premio supone, por una parte, un reconocimiento a la tarea de mucha gente, hay un equipo muy grande en el trabajo de la aplicación, pero sobre todo esperemos que una proyección de cara a los centros educativos, a la red de instituciones de enseñanza del país, que permita que se haga un uso intensivo de la herramienta, que para eso la hemos desarrollado, claro está. No somos informáticos como tal, pero creo que precisamente por eso una de las recomendaciones es que a veces no se queden en la tecnología, no se queden en la forma, en la imagen o en la estética, sino en los contenidos de fondo, ¿no? Cuando uno hace una app de contenido cultural, tiene que tener eso, contenido cultural sobre todo, ¿no? Y luego ver cómo le damos una forma más o menos operativa y atractiva para el usuario, ¿no? Pero tiene que haber un background muy potente de contenidos, ¿no? Como antes decía, nosotros comenzamos realmente en 2017 a analizar el currículo escolar, más de un año, analizando los contenidos del currículo escolar en todas sus fases y contrastándolo con la información que el museo provee y viendo cómo podían casarse esas dos líneas antes de empezar a pensar en la forma final que podía tener la aplicación, ¿no?
Bueno, pues es un tema difícil, efectivamente, ¿no? Yo no creo que las apps de contenido cultural sean herramientas que vayan a llegar al gran público, ¿no? Tenemos que ir tienen que ir destinadas a un público relativamente seleccionado, ¿no? En este caso es el de los profesores, sobre todo bueno, pues desde primaria hasta bachillerato, que es el rango que abarca nuestra app. La inspiración, digamos que vino por dos caminos diferentes. Por una parte, gracias a los docentes que durante muchos años vienen a hacer visitas al Museo Arqueológico y que a lo largo del tiempo nos han transmitido pues, su inquietud por a veces la falta de información a la hora de preparar esas visitas e incluso por no saber muy bien cómo utilizar los objetos del museo para realmente integrarlos en sus clases con sus alumnos. Pero por otro lado también hemos sido conscientes en los últimos años de la importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías en los centros escolares. Ya prácticamente en muchos centros se utilizan tablets, ordenadores, se trabaja con Internet como una herramienta de búsqueda de información, pizarras digitales, etc. De manera que uniendo esos dos elementos, la propia inquietud del profesorado, junto a esa realidad que es el de las nuevas tecnologías en la educación, pues fue surgiendo esta idea, ¿no? de desarrollar una aplicación, una herramienta que pudiera servir para estos fines. Básicamente lo que buscábamos era crear una herramienta que fuera una herramienta de aprendizaje, o sea, no solamente de transmisión de información pura y dura, sino que pudieran los profesores y profesoras integrarlo dentro de sus propias programaciones escolares, que por ley hacen todos los años y que muchas veces no saben cómo encajar toda esta información, este volumen de información que da el museo, cómo integrarlo en esa programación que tienen que hacer. Y ese era básicamente el objetivo. Es por eso que se estructuró la aplicación, un poco como ha comentado Andrés, en esas dos partes, los itinerarios que elabora el propio museo, más la opción abierta para que los profesores puedan crear sus propios recorridos en base a sus intereses o a las necesidades de sus alumnos. Se trataba de crear algo que fuera una app que fuera realmente flexible y suficientemente abierta como para que cada docente la pueda utilizar de la forma que considere más adecuada. Pues yo creo que precisamente esa flexibilidad que tiene MAN Aula Virtual es lo que la hace más versátil, de manera que se puede utilizar de formas muy distintas. Por ejemplo, puede servir para preparar una visita posterior, futura, al museo. El profesor va a tener todos los elementos visuales y textuales como para poder preparar adecuadamente su visita. Pero es que también va a servir para poder trabajar en el propio aula. Se trataba de sacar el museo fuera del museo y llevarlo directamente a los centros. Por desgracia, en los tiempos actuales con la pandemia, precisamente este tipo de opciones de acceder al museo desde el aula o incluso desde las casas de los alumnos, pues se convierte en una opción francamente importante en los tiempos que corren. Sí, la verdad es que a partir del mes de marzo-abril, que comenzó toda esta situación de la pandemia, sí se ha notado un aumento del número de visitas a MAN Aula Virtual, con un bajón evidentemente en verano, porque es el periodo en el que normalmente la actividad escolar está detenida. Y sí se está notando ahora otro repunte, como se notó en el mes de mayo-junio. Yo creo que sí, y sobre todo en el caso de los docentes sí nos hemos percatado que un porcentaje muy alto de los que han entrado a consultar o a crear recorridos o a consultar el material complementario
ha aumentado muchísimo en estos últimos meses. Hay que tener en cuenta que no solamente pueden crear recorridos, sino que dentro de ese material complementario a los recorridos que ofrece el museo, también les aportamos actividades previas y posteriores y les damos todo un conjunto de elementos como competencias, áreas curriculares, criterios de evaluación, etcétera, que son los que le van a permitir imbricar el museo dentro de la programación que elabora.